Amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde de 2018 en La Mira. Hoy, como todos los lunes, pues estamos revisando los acontecimientos más relevantes que ha pasado en México en el ámbito político y en el ámbito también estatal. Esta tarde nos acompaña el doctor Manuel Aguilar. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimado arquitecto. Y también el psicólogo Efraín Hernández, que viene a darnos información de ahora. De primera mano. Y muy fresca. Buenas tardes, Héctor. Doctor, un gusto saludarte. Bien. Amigos, bueno, pues en esta ocasión, bueno, queremos revisar lo que ha pasado con los independientes. Ya ustedes habrán enterado por redes sociales y por algunos noticiarios de que sí hubo una purga de independientes, como lo habíamos mencionado ya antes. Estas sanciones que le ha aplicado el Instituto Nacional Electoral a los independientes ha venido pues a levantar todavía más la duda acerca de la parcialidad del Instituto Nacional Electoral respecto al uso que se le pretendió dar políticamente a estas candidaturas. Y bueno, para ello yo quisiera que nos dieran su punto de vista. ¿Qué les parece? ¿Parcial, imparcial, legal, justo? ¿Cómo fueron las sanciones con los independientes a la presidencia de la República, que pues prácticamente han sido descartados y que podrían ser sancionados de manera legal por haber registrado firmas y métodos pues fraudulentos para hacerse de apoyo? Bueno, antes que nada, amigas, amigos que son asiduos visitantes del portal Sonavit, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, y me parece que el tema que toca el arquitecto Tenorio es bien importante. Es bien importante porque no abona en nada a esta cultura democrática, a esta cultura de un Estado de Derecho. Todos los candidatos independientes se demostró que cometieron irregularidades en el número de firmas, más bien en el tipo de firmas que se habían presentado. O sea, todos ellos tuvieron firmas o apócrifas o que no fueron comprobadas. Y resulta que nada más a una a Margarita Zavala específicamente, se le da la anuencia para que se pueda inscribir. Desde mi punto de vista, el punto de partida, el origen es que todos cometieron irregularidades, y esas irregularidades se debieron sancionar por igual. Porque aquí tal parece que la sanción estuvo en función de la gradualidad del número de firmas que fueron invalidadas en función de la irregularidad que se cometió. Entonces, desde allá empezamos a ver, en mi opinión, la imparcialidad en la aplicación de una sanción. Más bien en la no aplicación, porque a ninguno se le sancionó. Y lo único que se les dijo fue, bueno, lo hiciste mal, no vas a poder registrarte. Se debió haber aplicado la sanción legal correspondiente y ninguno de ellos se debió haber inscrito por la enorme cantidad de firmas irregulares que hubieron. Yo creo que lo que sucede ahorita con los independientes viene a reafirmar y a confirmar lo que se ha venido sosteniendo con relación al Instituto Nacional Electoral, de que no está cumpliendo verdaderamente sus funciones en este sentido, ¿no? El hecho es que me parece que el INE responde a una necesidad del sistema en este momento con relación a los independientes, y se me hace sintomático que quien califica o a quien le dan o a quien le permiten que aparezca en la boleta es a Margarita Zavala, partiendo de lo que nos acaba de comentar el doctor, que los tres cometieron las mismas marrullerías, ¿sí? O sea, hay que darles el nombre, ¿no? Tal cual. Cometieron las mismas marrullerías, cometieron las mismas ilegalidades, en proporción, eso solamente sabe la autoridad, la proporción en la cual estuvieron haciéndolo, pero creo que cuando estamos hablando de la legalidad, si la estás transgrediendo, pues obviamente tienes que estar sujeto a una sanción, y la primera es que pues no puedes aparecer en la boleta, y en este sentido me parece que ninguno de los tres debió de aparecer en la boleta, ¿no? Pero va esto muy dirigido, y dejan justamente
pues un caballito de Troya que tiene una función específica dentro de la lógica del sistema en términos de lo que se pretende en el 2018. Aquí yo creo que lo delicado es que el instituto, a través de esta facultad de normar y hacer acuerdos, pues prácticamente está legislando. ¿Por qué? Porque cuando inicia el proceso electoral y se habla de los independientes y del proceso de recolección de firmas, pues no hay mayor compromiso, mayor regulación, más que la que supuestamente te dan en la propia capacitación del instituto, que te dicen cómo utilizar la aplicación, que no se pueden utilizar copias fotostáticas, etcétera. Pero hay una serie de problemas técnicos que tiene la aplicación. Por ejemplo, te hacen firmar con el dedo, porque no existe una pluma universal para todos los teléfonos. Entonces la gente que trata de firmar con el dedo, pues a veces no firma de manera adecuada. Esos son los menores que podríamos decir. Sin embargo, después empiezan a hacer acuerdos donde te dicen, bueno, cuando inicia el proceso y empieza la recolección de firmas, te dicen cuáles son las reglas del juego. Te dicen cómo vas a ser sancionado bajo ciertas conductas irregulares. Pero en el transcurso, cuando dicen que en tal fecha van a entregar los resultados, y de repente dicen, los vamos a posponer porque ahora decidimos que tenemos que ir a una revisión, una ocultación de las firmas antes de determinar si eran válidas o no. Ese es uno de los argumentos que utiliza el Bronco cuando dice, a ver, vamos avanzando, me las van revisando y me dicen, están aprobadas, están aprobadas, están aprobadas, y al final, cuando ven que sí llegamos, nos dicen, pero ¿sabes qué? Hay otro método que acabamos de definir que se va a usar para poder revisar las firmas. Y entonces ahí definimos el propio INE, que es el que debe ser el árbitro, pues el que crea la norma y el que la aplica. O sea, es algo muy parcial. Y en ese sentido, bueno, pues uno de los jugadores dice, a mí ya me habían revisado las firmas, me habían dicho que estaban bien, y al final me las vuelven a revisar bajo otros criterios y me dicen que están mal. Ahí no sabemos si en realidad hay esas irregularidades o es a criterio del INE que pues le están metiendo unas rasuradas, ¿no? Bueno, pero me parece que el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, ya dictaminó en relación al Bronco que no eran válidas, creo que 400,000 de las firmas que había presentado. Y entonces ya es otro órgano el que está ya emitiendo un dictamen en relación, específicamente me parece que es en relación al Bronco. Sí, pero lo que yo me refiero es que tú cuando entras y aceptas las reglas del juego, cuando empiezan todos los jugadores y arrancan, sabes a qué te tienes que ajustar. Claro. El problema es que a la medida en que ven que no les va cuadrando la expectativa que tenían, dicen ahora vamos a crear unas nuevas normas para revisarlos ahora de forma diferente. Pues y eso, bueno, pues claro que no es lo que en un principio se había dicho, ¿no? Ese es el primer punto de vista que yo creo que esa facultad del INE de tomar acuerdos puede causar mucha suspicacia. Y el segundo es que al detectar estas irregularidades, que tal vez es perfectible la ley y no contemplaba esas herramientas, y en caso de que fuera válido, resulta que pues hay gente que hizo trampa, hay que hizo gente trampitas, y hay gente que le perdonan las trampas, ¿no? De los 3 candidatos, 2 dicen, pues tú tienes muchísimas trampas, que fue el Ríos Peter, casi 800,000. Al Bronco, bueno, pues al Bronco 400,000. Y de repente a Margarita, bueno, pues tú hiciste poquitas trampas y pues tú pasas, ¿no? Entonces, ese criterio del número de faltas, pues a mí me parece también muy discutible, ¿no? ¿Por qué? Porque el que hace trampa hace trampa, con 1 o con 100 es cuando robas, ¿no? No importa que robes 1 peso o robes 100 pesos, muchas veces es el delito, ¿no? La conducta, la que está sancionando, no el monto o el número de daño que se haya hecho. Pero ahí pues es cuestionable también de cómo maneja el instituto esta aplicación y estos criterios para sancionar a los independientes. Yo creo que, bueno, si iban a perdonar las trampitas, pues deberían perdonárselas a todos, ¿no? Porque a fin y al cabo sabemos que ninguno de los candidatos independientes va a tener una estructura nacional
de tal magnitud que pueda cubrir todo el país. Van a tener que siempre buscar alianzas para quienes cubra la recolección de firmas. Eran ejércitos de personas de 30,000, 50,000, y no sé cuántos se inscribieron en cada uno de los candidatos. De tal forma que es difícil tener el control de la recolección de firmas. Sin embargo, a los candidatos es a los que sancionan y no a los ciudadanos, que a lo mejor por ahí te filtran algún grupo del enemigo para decirte que te quiere ayudar, pero en realidad te quiere perjudicar, ¿no? Eso también es un criterio que es controvertible en esta forma en que el INE está determinando quién cumple y quién no cumple con los acuerdos que establecieron ellos ahora en las reglas electorales. Es que, en mi opinión, todo lo que ha hecho el INE ahorita, hasta este momento, respecto a los independientes, ha generado desconfianza. Desde mi punto de vista, desde el momento en el que los criterios para que alguien cumpla las características de ser ciudadano o no, empezamos mal. De los 3 candidatos, Ríos Peter, El Bronco y Margarita Zavala, pues todos venían de un pasado reciente partidista. Y ese es un gravísimo problema. Los que aparentemente eran independientes ni siquiera llegaron, y empezamos con el bendito problema del sistema para colectar firmas con los teléfonos, que aparentemente era un cuello de botella. Bueno, ahí se van caminando las cosas. Después, me parece que un tema fundamental son las sanciones. Vimos en el pasado reciente en este estado el tema del turismo electoral, que ya se sancionó a los ciudadanos. Sí. Y resulta que aquellos que están haciendo trampa o que hicieron trampa ahorita en este tema de los ciudadanos, de los candidatos independientes, pues no, yo no he visto, puede ser que está allá, que ya haya denuncias en ese sentido. Y coincido con el arquitecto, no propiamente a los candidatos, sino a los ciudadanos que mintieron intencionalmente. Fue algo absolutamente con toda la mala intención del mundo, el meter firmas que no eran válidas. Y debería de haber, así como se sancionó ya aquí en Quintana Roo a los que hicieron actos indebidos por el turismo electoral, lo mismo debería hacerse, porque si no se aplica la ley, entonces vamos a seguir en este país en la desconfianza y en un estado de anarquía, porque el Estado de Derecho no se genera esa cultura. Así es. Yo creo que hay un escenario creado. El escenario creado es precisamente por el sistema. Y bueno, los actores, varios, el INE, el tribunal, no tenemos una autoridad que verdaderamente sea imparcial, ¿no? Entonces, lo inédito es que, bueno, pues por primera vez existen candidatos independientes normados, ¿sí?, a la presidencia de la República. Y bueno, cuando vimos la primera lista de todos los que se habían inscrito, estabas hablando de 50 o 70 que estaban inscritos para ser candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Válido, ¿no? Si está en condiciones y lo pueden hacer, bueno, pues las leyes están para eso, para dar las oportunidades de manera equitativa, ¿no? Pero conforme se van depurando, te vas dando cuenta que muchas cuestiones fueron, pues, por ocurrencia, por estrategia, por interés personal, por intereses de grupo, por muchas cuestiones que se van dando, y al final solamente quedan 3 que desde el principio se sabía que tenían un mandato de entrada en términos de hacer el juego al sistema, ¿sí? Los tres hicieron las mismas trampas o trampitas para hacerse las firmas. En el caso de Margarita Zavala también se habla, creo que de 400,000 que estuvieron, que no cumplieron, ¿sí? Bueno, pues, o sea, el tema aquí es que no cumplió con 400, habría que ver por qué y en dónde es donde está mal esto. Una cosa es que yo como ciudadano, que cuando te doy mi firma, en la aplicación se equivoque mi firma, y otra cosa es que ponga la credencial, yo las consiga, les tome la foto y yo haga la firma y la subo. O sea, es un delito, ¿eh? Sí. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que es ahí donde tiene que la autoridad verdaderamente investigar
cómo se hicieron de esas firmas. Esa es una de las cuestiones fundamentales. A estas alturas, bueno, pues ya tenemos ya quién va a estar en la boleta dentro de los independientes, pero me parece que la autoridad no cumplió en ningún momento en el proceso de revisión. Ciertamente, cuando empieza el juego, ya había unas reglas establecidas, pero conforme se fue dando el juego y se vio viendo la disparidad, dijeron, no, pues vamos a empezar a hacer ajustes para que pues, uno de los jugadores pueda seguir yendo por donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, me parece que la autoridad en ese sentido deja mucho que desear, y justamente el escenario del 2018 nos da, nos pone en ascuas con este tema, ¿no? Bueno, de hecho, yo recuerdo que Pedro Ferriz de Con habló de una oferta para conseguir firmas, y ya había el mercado negro de las firmas, de las firmas, y lo que ya no sé, habló de poner una denuncia, y me parece que la puso. Y el tema es, y el seguimiento que le da la autoridad, ¿cuál es? Y el INE, desde mi punto de vista, debería ya estar haciendo lo propio. Lo que dice el licenciado Efraín, bueno, ¿y cómo vamos a sancionar a quienes cometieron un delito electoral? Porque eso es un delito. Y ayudaría y abonaría muchísimo a recuperar la confianza y hacia esta cultura de la legalidad, el que se le dé seguimiento a estas dos cosas. Desde el tema de este mercado, de esta oferta mercado negro de firmas, hasta quienes se atrevieron realmente. Yo no sé si entraron a ese mercado o no, Margarita Ríos Peter y este muchacho el Bronco, pero la realidad es que 800,000, ¿cuántas la de Ríos Peter? Sí, casi el 60 o 70% de su portafolio. El 70%, o sea, esto ya no puede ser accidental. Fue incidental, ahí fue con todo el dolo. Sin embargo, yo creo que esto, bueno, pone en alerta, y debe poner en alerta a los legisladores de la autoridad electoral para hacer los ajustes pertinentes en la normatividad, en la reglamentación. Sí, Arqui, pero sobre todo debe de poner alerta a quienes han empujado durante tantos años por el tema de los independientes. Así es. Porque en este momento, en esta elección, se contaminó enormemente el tema de los independientes. Así es, con la entrada de estos personajes a las gubernaturas, porque no es el mismo caso ni el mismo fenómeno para las senadurías y las diputaciones, que esos varios quiero entrar a hablar más adelante. Parecía que la joya de la corona, que es la presidencia de la República, pues había grupos de poder que buscaron diferentes métodos y diferentes vías para llegar a él, ¿no? O estrategias que coadyuvaran. Estamos hablando de lo que plantea Efraín y lo que se ha dicho también por analistas en otros momentos, de que los independientes, la figura de los independientes fue utilizada por los partidos políticos y los grupos de poder para poder allanarle el camino a algún candidato a la presidencia. Y bueno, cuando se hablaba de que el origen de estos independientes era el partido en el poder, en este caso el gobierno federal, pues se veía que habían estado auspiciados o alentados para participar por el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, esa formulación de esa idea pues ha ido tomando cuerpo, porque ahorita, después de ver la representación que tienen estos independientes, pues muchos no tenían nada, ¿no? El que tenía 800,000 firmas chafas, falseadas, pues evidentemente ya en la contienda no iba a ser mella. De hecho, el porcentaje que representan ahorita los independientes en las encuestas de los candidatos a la presidencia ya no pinta. Es decir, ya la figura no lo fue útil al sistema, y entonces la desecha, dejándole un personaje, que es Margarita Zavala, para hacerle sombra o quitarle votos al segundo lugar, que en este caso es Anaya, y que bueno, es precisamente al que quieren quitarle el camino para que entonces pues ese espacio lo ocupe Mid, según algunos analistas, ¿no? Otros dirán que bueno, esto no es así, esto es especulación. Claro que la política en mucho es prospectiva, a veces con datos, pues tú haces tus escenarios, pero eso es lo que se ha configurado, ¿no? Y yo creo que en el caso de las
candidaturas independientes al Senado y a las diputaciones fue una versión muy distinta. También fueron pocos los que llegaron, pero la mayoría llegó. De hecho, ya se registraron 7 candidatos al Senado, entre ellos Kumamoto y Cloutier, que son las figuras más emblemáticas porque ya fueron anteriormente independientes, y que bueno, ahorita están para empezar las campañas, ¿no? Y ellos pues no tuvieron el mismo fenómeno del registro de sus firmas, ¿no? Ni las irregularidades que se presentó. Es que ahí fíjate cómo es interesante esta parte. Estás hablando de dos figuras que tienen que ver con el método, ¿sí? Y su origen. Una cosa, por ejemplo, es Cloutier y Kumamoto, que tienen un origen de independientes, por así decirlo, con cierto historial de independencia con relación a los independientes a la presidencia de la República, ¿sí? Ellos, cuando les revisan sus firmas, no alcanzan los mínimos que alcanzaron los de la presidencia en términos de porcentajes de irregularidades. ¿Qué quiere decir? Que una figura verdaderamente independiente tiene el método y la capacidad para hacerse de firmas electrónicas sin necesidad de llegar a el tema del fraude y del mercado negro, pues yo no lo dudo ni tantito que se dio en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Pues sí son dos caminos paralelos, pero que cuando tú los logras identificar, te das cuenta que aquí lograron cumplir, ¿sí? Con una expectativa ciudadana, que es lo que se tiene en términos de la lucha por los candidatos independientes, en términos de la sociedad, y por acá, pues una simulación con relación a lo que es la independencia. Margarita Zavala, una semana antes, era miembro todavía de su partido, y a la semana, pues de inmediato le dan el registro como independiente, ¿no? Así es. Y bueno, precisamente este fenómeno tan dispar en el caso de las candidaturas a la presidencia de la República, como las que se dieron en el Senado, pues habla mucho también de la intencionalidad del instituto, ¿no? Porque pues no se hizo tanta bulla en el sentido de exponer los resultados de cómo se dio la auscultación de las firmas, por ejemplo, ¿no? Se dice que se revisó, y ahí creo que el Bronco y Peter ponen muy en duda de que hayan revisado el 100% de las firmas, ¿no? Pero bueno, ellos se prestaron al juego y pues ahí tienen también el pago, ¿no? Cuando los utilizan, pues están muy contentos, y cuando los desechan, pues ya, ahora sí que hacen reparos, como el Bronco. Pero lo importante de esto es que las figuras verdaderamente independientes, yo creo que están precisamente transitando y desmarcándose de los independientes pues ficticios, ¿no? O independientes a modo, ¿no? Que fue el caso que se criticó mucho de algunos que tenían una trayectoria muy amplia en sus partidos políticos y de repente se hicieron independientes. Vamos a ver cómo son los resultados también para los independientes a las diputaciones, que creo que ese dato no lo he registrado. Nada más tengo el de la semana pasada de los del Senado. Pero bueno, yo creo que no va a ser muy distinto de lo que pasó en el Senado, porque pues los focos y la atención estaba centrada en los presidenciables. Y bueno, hablando de este tema de las sanciones, en Quintana Roo parece que no hubo gran problema. Todos los que participaron y lograron sus firmas van a poder inscribirse, porque va a ser todavía en un plazo, porque es elección local, un plazo posterior. Pero bueno, parece que tampoco hubo grandes irregularidades. Parece que el instituto también les dio el visto bueno de manera muy somera o muy rápida. Pero pues van a ser 5 los que vamos a tener aquí en el estado de Quintana Roo. Vamos a tener candidatos independientes en Benito Juárez, vamos a tener candidatos independientes en Cozumel, vamos a tener candidatos independientes en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y en Otompe Blanco. Así que pues la apuesta por los independientes continúa, para que los ciudadanos tengan una opción diferente, los que no creen en los partidos. Que creo que todavía queda pendiente si va a ser nada más aquí en Otompe Blanco, uno o dos, así que van a estar allá. Sin embargo,
A ver, Héctor, que volvemos a lo mismo. Hay algunos candidatos, por lo menos un par, que lo mismo que Margarita, 2 meses antes o 3 estaban en un partido y después deciden irse de independientes. Pero más allá de estas circunstancias, estoy convencido de que el tema de los candidatos y las candidatas independientes habrá que perfeccionarlo. Habrá que perfeccionarlo y también habrá que insistir en el tema de la sanción a las irregularidades electorales o a los delitos electorales. Eso es fundamental si queremos realmente abonar a un Estado de derecho, a una cultura de la legalidad. Habrá que hacer el balance el 2 de julio o a partir del 2 de julio sobre la percepción de los ciudadanos en cuanto a las bondades de las candidaturas independientes. Eso me parece que es una de las cosas que también va a ser importante evaluar a partir del 2 de julio. Y yo creo que habría que irlo empezando a hacer desde ahorita, porque, por ejemplo, la gente no alcanzó a dimensionar verdaderamente las candidaturas independientes en el Estado. De entrada tenemos una ley que acotó terriblemente a los independientes, o sea, 9 partidos políticos en el Congreso dicen solamente puede pasar uno en el municipio y sentarte con nosotros a la mesa. Esa parte me parece que es todavía muy discutible, el que solamente pueda pasar un candidato o un aspirante que cumpla con el 1.5% de firmas con relación al padrón, ¿no? O al listado nominal. Y si cumples tú, en este caso eran 2.700 en Otompe Blanco, ¿no? 2.700, puede decir a los 300. No, casi 2.500. 2.500, si eran los 2.500, pues tienes 3 aspirantes que cumplen después de las 2.500, pues la lógica sería que entraran los 3, ¿no? Pero las reglas del juego son así se quedaron y así se le quiso jugar. Y esto tampoco exime que hubo errores ahí desde el aspecto técnico, ¿no? Te capacitan un día antes de que empiece el proceso de recolección de firmas. O sea, te doy a capacitar cómo, y te digo cuántos teléfonos o qué tipo de equipos son los que van a servir para recolectar las firmas, pero antes de eso te pongo una serie de trabas impresionantes, como es el conseguir una cuenta bancaria, que tú dices, bueno, pues voy al banco, hago mi cuenta bancaria y les digo, impresionante ver que ningún banco te autorizaba una cuenta bancaria para poder tener tú un candidato independiente. Impresionante. El acta constitutiva, también el acta constitutiva es un sufrir, porque tienes que ver una serie de procedimientos para poder llegar al acta constitutiva, ¿no? Entonces hay una serie de trabas que los ciudadanos de a pie pues, no conocieron, y por lo tanto también como que hubo un cierto desconocimiento de lo que son las candidaturas independientes en el Estado. Pero con todo y eso, todo lo que se alcanzó en relación a firmas hacia aspirantes o candidatos independientes es muy elevado, con relación a el tiempo que se tuvo y a la poca información y difusión que hubo sobre el tema. Además hay un tema que tendría que hacerse para revisión en el caso de las candidaturas locales, en los de presidente municipal que vamos a tener aquí en el 2018 en Quintana Roo. No es equitativo, por ejemplo, que te den los 21 días que le dan a todos los municipios parejo. Cuando hay municipios como Benito Juárez, que tienes pues que juntar 8.500, y en un municipio como Bacalar, que tienes que juntar 400. O sea, no es lo mismo juntar 400 en 21 días que juntar 8.500 en 21 días. Entonces ahí yo creo que los tiempos debieron también ser proporcionales al número de firmas. Es decir, 400 pues a lo mejor hasta en 15 días. Y si vas a tener mayor número de firmas por recolectar, deberían ser periodos más largos, ¿no?
A pesar de todo, algún candidato independiente allá en Benito Juárez logró las firmas, pero esto no quiere decir que esto sea también inequitativo, ¿no? Para los nuevos. O sea que si tienes la mala fortuna de querer ir por el municipio más grande o de los que tienen más población, pues te va a costar mucho más trabajo que vivir en un municipio pequeño, ¿no? Como Cozumel o Bacalar. Yo creo que son de los retos que quedan y que habrá que impulsar para perfeccionar tanto en el tema de los procedimientos para poder cumplir con todos los requisitos que marca el IECRO en este caso, como también en el tema del fondo y la forma de la recolección de las firmas. Y quizá eso valdría la pena estar empujando para que se perfeccione en lo local. Me estoy refiriendo a la parte del IECRO. Y ya no hablemos de la parte federal, porque si eso no mejora, lo que vamos a tener más adelante es una invasión de independientes de partido. Sí, y es que en la recolección de firmas no se ha regulado y no es un delito, por ejemplo, pagarle a una persona porque recolecta las firmas. Porque dicen, bueno, al fin y al cabo se va a dedicar tiempo completo y hay que pagarle un salario. Porque entonces está abierto. Algunos candidatos que tuvieron recursos o tuvieron padrinos, pues estuvieron pagándole a equipos completos para la recolección de firmas. Claro. Pero también, ahora sí que en el engaño y en la trampa, pues ellos mismos cayeron. ¿Por qué? En el caso del Bronco, que dicen que tiró muchos millones de pesos, por ahí hay una gráfica donde habla de que es el que gastó más de 130 millones de pesos en su recolección de firmas, pero a lo que yo voy, cuando tú le pagas a alguien porque te haga un trabajo y le pagas por destajo, es decir, si me consigues tantas firmas te las pago, caen en eso, en lo que es ¿Y en lo local? En los delitos. ¿Y en lo local no habrá pasado eso? Pudo haber pasado, sin duda, pero lo que yo me refiero es que la gente, con tal de ganarse unos pesos y cumplir con su cuota, pues empieza a meter, te decían que hasta tarjetas de presentación estaban escaneando y estaban trampeando. Pudo haber sido orquestado, pudo haber sido por la propia ambición de la gente que contrataron. El asunto es que no hay un control de tantos miles de personajes y es muy difícil. Aquí te tendré que especificar que la persona que esté recolectando firmas también tiene que hacerse responsable de las irregularidades que presente, porque es el responsable de capturar las firmas. Son los procedimientos que habría que perfeccionar, que regular, y por otro lado el tema de facilitar los temas administrativos para que los independientes puedan se les faciliten más las cosas, porque si no esto queda aquí otra vez al tema lamentable de que quien tenga más dinero tiene más posibilidades. Así es. Y bueno, todas estas situaciones son lo que dificultan todavía el poder utilizar como ciudadanos las figuras de los candidatos independientes. Pero bueno, vamos a mandar saludos a Raúl Calabeo, le mando saludos, doctor. También nos manda saludos José Luis Barrón y Rafael Rivero, que bueno, ya también estuvo aquí en el programa hace un par de semanas, también acompañándonos por parte de Movimiento Naranja. Bueno, y estuvimos también allá en la universidad y también estuvimos ahí en la universidad, en la UCRO, también con ellos. Un saludo también, gracias por estarse conectando. Otro tema importante de esta semana y que sin duda va a hacer una diferencia en este proceso electoral es el acuerdo que este fin de semana tuvo la organización ahora con esta coalición o alianza de candidato Anaya. Y para ello, bueno, Efraín nos va a poner al día de cómo estuvo la asamblea, cómo estuvo la reunión nacional de ahora, que ya traían pláticas, ¿no? Desde hace semanas. Que nos cuente, Efraín, qué pasó allá. Bueno, en el mes de octubre, la organización ahora tuvo una deliberación y tuvo una convocatoria a través de una plataforma en donde cerca de 96,000 personas decidimos trabajar en función de que Emilio Álvarez y Casa fuera candidato independiente a la presidencia de la República. En esa plataforma también, después de un análisis que estuvimos haciendo y discusiones dentro del Consejo, se determinó que si Emilio entraba al proceso de la candidatura a nivel federal,
se convertiría en funcional al sistema. Iba a entrar en este cuadro de quitar votos para poder serle funcional al PRI en específico, ¿no? Bajo esa dinámica y en esta consulta que se hizo a nivel nacional, se determinó que Emilio Álvarez y Casa no fuera candidato a la presidencia de la República. Pero también se comentaba que precisamente ya veían esta parte, ¿no?, que está sucediendo con el INE, de que en un momento dado dijera, no tienes tantas firmas, te las invalido y no pasaste, ¿no? Sí, el ejercicio que hacíamos nosotros en el Consejo era que, bueno, pues necesitamos 800 y tantas mil firmas, bueno, pues vamos por un techo de 1.200.000, pensando en que nos tumben 300, o sea, siempre un tanto adelantándonos a los escenarios, pero nunca perdimos de vista que el INE traía muy bien claro hacia dónde dirigir sus baterías, y bueno, en ese sentido la discusión se centró en que el INE no iba a permitir el que pudiéramos avanzar más allá, en función de que no iban a validar las firmas que nosotros pudiéramos obtener. Y en ese sentido se decidió que Emilio no participara en el ámbito federal, la organización ahora, pero que sí tuviéramos presencia de dos maneras. Uno, en el ámbito federal, como una estructura propositiva, analítica, y otra en lo local, refugiarnos o irnos en términos de retaguardia hacia lo local, y desde lo local impulsar candidaturas independientes. En el caso específico de Quintana Roo, logramos tener aspirantes en Benito Juárez, logramos tener en Carrillo Puerto, en Bacalar y aquí en Otompe Blanco. Interesante comentar que entre los 4 aspirantes de ahora, en un corto tiempo, y tomando en consideración que nosotros empezamos en febrero, pues logramos casi 9,000 firmas entre los 4 aspirantes, ¿no? O sea, 9,000 firmas que salieron de la nada. O sea, esto es algo muy interesante para nosotros, porque lo que logramos fue posicionar la postura de la necesidad de que los ciudadanos que ya no nos sentimos representados en los partidos tuviéramos o buscáramos opciones alternativas a esta circunstancia, ¿no? Y en ese sentido fue que logramos establecer esta parte, ¿no? Ya en función de esto y de que Emilio no iba a la candidatura a nivel de la presidencia, pues nos dedicamos a trabajar en el ámbito local. Así es. Y bueno, a estas 2 o 3 semanas ha causado también mucho revuelo, sobre todo en redes sociales, en el Twitter, precisamente esto, que se sentara ahora a pláticas con la alianza o con el grupo de Anaya, y muchos criticaban que por qué no lo hacía con Andrés Manuel. Bueno, yo creo que desde que decidimos en octubre que no fuera Emilio a la contienda de la presidencia de la República, nos dimos a la tarea de trabajar con diferentes fuerzas políticas a nivel nacional y establecer diálogos, tender puentes para poder tener el intercambio y tener el mejor pulso con relación a cómo estaban las condiciones políticas en cada uno de los estados y en cada una de las fuerzas políticas. Y en ese sentido se tendieron puentes para trabajar con con Morena, por ejemplo, y no hubo respuesta en ese sentido, no hubo la posibilidad de establecer esta posibilidad de un diálogo y una discusión con relación al tema de la elección presidencial. En este sentido lo planteamos desde el principio que íbamos a tener diferentes discusiones. Tuvimos discusiones con Kumamoto, por ejemplo, con Cloutier, en este sentido, y lo que sí planteamos una línea muy clara, que con el PRI y sus aliados no íbamos a tener ninguna relación en ese aspecto. Y en el caso del Frente se logra establecer un diálogo a partir del encuentro Chihuahua. O
O sea, el encuentro Chihuahua lo que permite es delinear a nivel nacional un escenario en el cual si los partidos iban por vía independiente o por vía propia, no iban a poderla brincar con relación a cómo estaba el sistema diseñando el poder continuar en el poder, ¿no? Entonces, la base para poder empezar este diálogo que se logra con el frente, empieza a darse desde el encuentro Chihuahua, en donde empiezan a darse posturas con relación a de que, bueno, vamos a platicar, pero vamos a poner por delante la agenda, ¿no? Y en ese sentido se logra establecer un diálogo con el frente en términos del respeto hacia la organización ahora, en términos de respeto a nuestra autonomía, respeto a nuestra narrativa, a nuestro discurso, respeto a la crítica y sobre todo en ningún momento una cuestión de sumisión ni el tener estar a disposición de, en ese sentido, ¿no? Entonces este día, este fin de semana, este domingo, decidimos ir ya a sumarnos plenamente a lo que es el frente a nivel nacional. Es decir que a partir de este domingo, y bueno, ya imagino que como ahora ya se tiene este acuerdo, pero se tiene que plantear ante la propia alianza y formalizar incorporación, ¿no? de ahora sí, de hecho, a la candidatura. Hoy hubo una conferencia de prensa en donde estuvo incluso Anaya, y se hicieron los planteamientos en términos de que lo que vamos a hacer es una discusión de una agenda. Sobre esa discusión se va avanzando en el proceso de trabajo con el frente, y tenemos espacios en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, de tal suerte que no se suman a la bancada ni del PAN, ni del PRD, ni del Movimiento Ciudadano, sino conservan su propia autonomía, y se genera un proceso de agenda, de discusión de agenda que tenga que ver en el ámbito nacional en ese sentido. Pues ya veremos. Y visto lo visto, yo no sé si ustedes le siguen creyendo a Anaya, porque por la historia de este muchacho, creo que si hay algo que lo caracteriza es que ni cumple los acuerdos, y lo que sí hace es usar todas las herramientas que tiene a su mano. En mi opinión, cuando empezó ahora, empezó muy bien, en mi opinión, y recuerdo que poco más o menos en esas fechas empezó otra organización que se llama Nosotros, con X, José Merino. Caminando, yo no he leído mucho sobre ahora, sobre Nosotros sí, he leído mucho más. Me queda la impresión de que ahora es una institución con una vertiente más bien político-electoral, mientras la de Nosotros va más en una vertiente de análisis y muy ciudadana, pero no en esa búsqueda político-electoral. Y con esto que está comentando Lick, me parece realmente que se pierde la intención y se desdibuja de impulsar a la participación ciudadana independiente en los procesos electorales. Desde el momento en el que usted dice, acordamos espacios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es lo que hace normalmente cualquier institución política, negociar acuerdos para conseguir espacios, y es lo que hizo ahora, de acuerdo a lo que usted dice, con el Frente. Y el Frente, como todas las alianzas, incluyendo la de Morena, Conjuntos Haremos Historia, pues lo que están buscando ahorita es sumar, y sumar no solamente en cuanto a que se le necesite, sino sumar también en el sentido de que se vea más grupos que están apoyando a X o Y candidatos. Pero me parece que ahora tendrá que tener muchísimo cuidado en esa relación tradicional partidista con un grupo que, pues bueno, todos conocemos lo que han hecho y las características tanto del PAN como del PRD y de Movimiento Ciudadano. Yo creo que una de las primeras condiciones
que puso ahora para poder establecer un diálogo con el Frente es que fuera abierto y fuera público. Esto lo realizamos la semana pasada en una mesa donde estuvieron los representantes de las diferentes fuerzas, de los representantes de los diferentes partidos, y en donde sobre la mesa se puso de manera pública cuáles eran los planteamientos de ahora y bajo qué condiciones le entrábamos a los trabajos con el Frente, ¿sí? Entonces se dijo, sí aceptamos, pero siempre y cuando todo lo que discutamos lo hagamos de frente, de manera abierta y con una visión analítica y propositiva en ese sentido. Entonces, ahora sí, como decimos nosotros, aguantaron vara cuando les planteamos, en el caso de la Ciudad de México, que estábamos sentados en esa mesa y que no estábamos por una figura en específico, sino estábamos por el tema y la necesidad de abrir espacios sociales para aquellas expresiones de la sociedad que cada vez llegan y tienen discusiones y acuerdos y se van diluyendo en el proceso histórico, ¿no? Tenemos recordando de los diálogos que ha habido abiertos, esto no es la primera vez, uno de los primeros diálogos que yo me acuerdo fue en la universidad, cuando se sentó al rector Jorge Carpizo con el CEU para dialogar sobre el tema de la universidad. Fueron diálogos abiertos transmitidos por Radio Universidad. ¿Y usted cree que este muchachito Anaya va a hacer este tipo de diálogos? Ya lo hicimos en esta semana. ¿Y dónde se publicó? ¿Dónde se transmitió? Se transmitió en redes sociales, tenemos los videos y pues podemos estarlos. Yo lo que de verdad me parece que ustedes son de los que todavía tienen esperanza y confían en poder transformar alguna institución como es el PAN y el PRD. Yo creo que nosotros no confiamos en términos de cambiar al PAN y al PRD, porque pues los partidos políticos, al final de cuentas, son instrumentos de la sociedad, son necesariamente herramientas sociales creadas por las circunstancias sociales, que llegado un momento se convirtieron en patrimonio de personajes políticos y que solamente han respondido a intereses de grupo o a intereses personales. En el caso específico de Morena, bueno, pues yo creo que la expresión es muy clara, es la más acabada en términos de responder solamente a una voluntad específica, ¿no? Y en ese sentido, cuando quisimos acercarnos o nos planteamos acercarnos con Morena, pues creo que fue lo que él decía su dedito y dijo no. Entonces esa parte sí nos llama también mucho la atención. Yo creo que ambas, tanto el Frente como la Alianza, corren riesgos al aliarse con diferentes personajes. Digo, todos están buscando abonar a su proyecto político, ¿no? Yo creo que en el caso de Andrés Manuel también, el tener ciertos personajes cuestionables de moral muy ligera y que han tenido muchos saberes, pues es un riesgo y un riesgo calculado políticamente, porque tiene algún beneficio el que aparezca Corrodi, que aparezcan ciertos personajes. Yo creo que cada grupo político en esta carrera rumbo al 2018, pues está planteando sus estrategias, está haciendo sus alianzas, y vamos a ver, bueno, cuál convence más a la sociedad, que eso es lo importante que nos debemos enfocar, ¿no? ¿Quién tiene la mejor propuesta? ¿Quién le hace la mejor oferta a la ciudadanía para convencerlo de que vote a favor de uno de estos proyectos? Pues ya veremos, y quizá lo sugerible para ahora sería que se convierta en un partido político teniendo lo que tiene. Yo creo que uno de los primeros ejercicios es ciudadanizar verdaderamente la política y transformar o darle verdaderamente a la ciudadanía la voz que necesita y la fuerza. Y en el caso específico de ahora, bueno, pues en Ahora Quintana Roo podrán encontrar en Facebook toda la información y el diálogo abierto que hicimos en la Ciudad de México con el Frente. Está muy interesante. Así es. Amigos, bueno, pues estos son los dos temas que les trajimos el día de hoy. Todavía nos da para más seguir platicando, sobre todo cómo se van a desarrollar, ¿no? Que eso es lo interesante y la expectativa
cómo se van a desarrollar estas alianzas, van a cumplir, no van a cumplir, hasta dónde va a ser el impacto que puedan tener estas. Bueno, pues vamos a estar con ustedes más adelante para seguir narrándoles lo que está pasando en este 2018, porque lo tenemos en la mira. Y bueno, antes de irnos, también queremos mandar saludos a Erika Canul, que le manda saludos al doctor Aguilar. Muchas gracias, Erika. De Cancún también nos están mandando saludos, de Corozal, allá en Belice, de Isla Mujeres y de Bacalar. Bueno, pues a todos ellos les mandamos saludos. Y bueno, pues para despedirnos, algún mensaje. Pues que vamos a seguir en el proceso de difusión de los candidatos que ya son candidatos, en el caso específico de Quintana Roo, de Fanny Cajún en Carrillo Puerto, porque ella sigue siendo la candidata de ahora como candidata independiente en Carrillo Puerto, y de Prudencio Balán Alcocer en Bacalar. Amigos, amigas de Zona Vid, muchas gracias por sintonizarnos, les invitamos a que nos sigan viendo y recuerden que solamente si usted participa podemos transformar este país. Así es, amigos, pues los mantenemos informados hasta donde nuestras capacidades se dan. Recuerde que usted toma la decisión este 1 de julio, infórmese para tomar una decisión consciente. Nos vemos en la próxima.